Muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo les extiendo. Mi nombre es Dionedo Oroime, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán, adscrito a la Facultad de Derecho. Para mí es un placer saludarles y el día de hoy estaremos hablando acerca del tema de la responsabilidad civil contractual o extracontractual en Colombia. Analizaremos una sentencia muy interesante del 19 de diciembre de 2014 que versa sobre este tema. El órgano emisor es la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente es el doctor Álvaro Fernando García Restrepo. En la Sala de Casación Civil, sentencia CSC 17399-2014, por si ustedes desean estudiarla más a profundidad. Quiero comentarles que la responsabilidad civil contractual o extracontractual es en Colombia una figura jurídica que ofrece garantías a quienes han sufrido el menoscabo de alguno de sus derechos en la parte material. Vamos a comenzar haciendo unas preguntas y respondiéndolas. Tiene que ver la primera pregunta con ¿qué es la responsabilidad civil extracontractual? Es lo que tiene que ver con la obligación que tienen las personas naturales o jurídicas de reparar un daño causado a otra persona, sea por dolo o culpa, y pues por estos están obligados a indemnizar. Es denominada extracontractual porque el daño se produce sin que haya un contrato previo entre las partes, o aun cuando existiendo un contrato, pues se producen daños que no están regulados en el mismo. ¿Cuál es la base legal de la responsabilidad extracontractual civil en Colombia? Está específicamente en el artículo 2341 del Código Civil colombiano. ¿Cuándo se aplica la responsabilidad civil extracontractual? Para que se configure la responsabilidad civil extracontractual se deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos tenemos que debe haber un daño causado a una cosa, un derecho o una persona. La responsabilidad no debe derivarse, como lo dijimos anteriormente, de un contrato previo. La causación del daño debe ser atribuible a uno o varios sujetos, según el caso. Vamos aquí a mirar un caso que sucedió en el año 99, específicamente el 3 de agosto, allá en el departamento del Casanare, y donde el demandante es el señor José Daniel Ruiz y su familia. El demandante José Daniel Ruiz, pues, fue golpeado en su rostro por una piedra que despidió de la parte trasera de las llantas un tractocamión pues que se movilizaba por esta vía, que por la época ciertamente pues era bastante el tránsito de estos vehículos por obras que se realizaban. El señor Ruiz pues fue golpeado por el vehículo que conducía el señor Carlos Alberto Fernández Melo, empleado en ese momento de Ismocol, y el camión o el tractocamión estaba afiliado a Cordinaltra SAS. Se dice que por razones de seguridad industrial a los conductores de estos vehículos se les recomienda estar verificando de forma continua que en las llantas no se incrusten objetos extraños de cualquier tipo. Es una recomendación que se les hace pues para evitar que salgan despedidos estos elementos y haya pues una persona lesionada. Y efectivamente el señor Ruiz fue el afectado, por cuanto una piedra que estaba dentro de las llantas traseras pues lo afectó, y como consecuencia del accidente pues tuvo unas repercusiones como son un trauma doble en la mandíbula según el dictamen médico, hemorragia craneana, un edema cerebral, lesiones que le impidieron en su momento pues tener una actividad laboral del 100%. El lesionado también mantenía excelentes relaciones con sus padres de familia. Como podemos observar, pues la situación del señor Ruiz no fue la mejor, tampoco para su familia, al ser él una parte importante en cuanto a la manutención, y obviamente pues hubieron perjuicios, así materiales como morales, y ellos se vieron ya en la necesidad de acudir a la justicia, en este caso al juzgado promiscuo de
Monterrey Casanares, dice que los juzgados son promiscuos por cuanto la población tiene que ir y dirimir sus casos en muchos temas, tema laboral, tema de familia, tema penal. Por eso se dice promiscuo, porque su labor versa para resolver muchos digamos inconvenientes que se presentan entre los ciudadanos. Una vez pues dada esta explicación y fue admitida la demanda en este juzgado el 27 de noviembre de 2002, y fueron pues las partes demandadas también notificadas de forma personal. Tenemos a Coordinaltra, Ismocol, que tienen que ver con el camión en el cual iba el señor Carlos Alberto Fernández como conductor, y del cual también resultó lesionado el señor Ruiz. Una vez hecho este trámite, pues las empresas demandadas presentaron sus alegatos, y el señor Fernández Melo pues guardó silencio, no contestó la demanda. En los actos procesales, Ismocol de Colombia propuso las excepciones de inexistencia de hecho culposo y ausencia de la relación de causalidad. También la aseguradora Colseguros manifestó que desconocía los hechos y propuso también sus respectivas excepciones. Una vez escuchados los respectivos alegatos en las audiencias, el tribunal valoró unos testimonios con los cuales sustentó su fallo en ese momento, y el fallo consistió pues en declarar civilmente responsables a las empresas mencionadas antes por los daños que sufrió el señor Ruiz, y de igual manera pues rechazó en su totalidad, digamos, las pretensiones que le presentaban estas empresas. Por lo tanto, fueron condenados a resarcir económicamente al señor Ruiz y a su familia. Ahí hubo por parte del tribunal una mala valoración de la prueba testimonial, y por ese motivo y con base en esto acudieron pues a la sala de casación civil, que es la última instancia. Se llama de casación porque es la unificación y el criterio de la doctrina que para los hechos hay en Colombia, y es quien dicta pues o da esa solución total, una solución completa a los casos en los cuales cuando un demandante impugna no está satisfecho. En el trámite de impugnación pues ya de la demanda, en palabras cortas o en síntesis, el tribunal o este alto tribunal, esta corte de casación, llegó a la conclusión, después de un estudio muy juicioso, que efectivamente no había ese nexo de causalidad para condenar a las partes demandadas imputárseles y responder civil o extracontractualmente por los daños causados al señor Ruiz. Pero en lo que respecta al conductor Carlos Melo, al no manifestar en su defensa nada en la contestación de la demanda, recordemos que según el Código General del Proceso, cuando yo soy demandado y no me pronuncio, pues se dan por cierto los hechos. Entonces fueron absueltas las dos empresas porque no se comprobó el nexo de causalidad, y el señor Fernández Melo, pues como se los dije, fue condenado a resarcir económicamente al señor Ruiz y a su familia al presumirse ciertos los hechos. Miraremos aquí en síntesis lo que dijo la Corte. Dice la Corte que, de conformidad con lo anterior, siendo el hecho que desató el accidente que le causó lesiones al actor, es decir al señor Ruiz, el desprendimiento de una piedra a la diente trasera, como se estableció en los medios probatorios, que es un testimonio del señor Jaime Solano Párez, resalta la Corte que se demostró la actividad peligrosa,
pero está en entredicho el nexo de causalidad. Entonces, como lo hemos venido mencionando, al haber una indebida apreciación de la prueba testimonial, le corresponde a la Corte examinar si el caso de estudio en él se configuran las excepciones de inexistencia de derecho culposo por parte de las demandadas y ausencia de la responsabilidad de causalidad, inexistencia de responsabilidad, concurrencia de culpas, ante el perjuicio pues que aduce o argumenta la parte demandada. Entonces la conclusión del tribunal deja, digamos, de manifiesto un error, pues de la declaración no se desprenden, digamos, algunos hechos como son circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se produjo el accidente, no hubo identificación del vehículo, y sobre todo pues hay que, digamos, dejar en claro que el testimonio recogido no tiene una claridad, y por ello, al no tener claridad, se exonera de responsabilidad a las partes demandadas, más al conductor del camión, al no presentar ninguna oposición, pues fue condenado a indemnizar al señor Ruiz, y por ese caso también fue condenado al pago de las costas. También la Corte casó parcialmente, digamos, parte de la sentencia proferida por el tribunal, en el caso que dejó en firme la condena al señor Melo, conductor del camión, y por otro lado pues exoneró a las partes demandadas, que por ningún motivo podrán ser, digamos, objeto de alguna indemnización a futuro. Con esto pues podemos mirar que la responsabilidad contractual extracontractual en Colombia es una figura bastante relevante, desconocida por muchos, pero quizás es del diario vivir cuando se presentan algunos o se presentan eventos. Por ejemplo, el hecho ya de subirme yo a un vehículo de transporte público hace que, aunque no tenga un contrato, ya la persona que me transporta tenga una responsabilidad conmigo. Muchísimas gracias por la atención prestada, les dejo un saludo, y estaremos más adelante hablando sobre otros temas que son objeto de investigación. Mil gracias.